Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos aquí, de lunes a sábado a las 8 de la mañana, para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica para cada día, para de pronto aquellas personas que creen que los católicos somos la palabra de Dios. Pues bendito sea Dios, aquí estamos todos los días y además la compartimos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y bienvenidos a todos los que nos quieran ayudar reproduciendo también este video a través de las distintas redes. De antemano, oro y le pido a Dios que bendiga la vida de todos aquellos hermanitos que también nos quieren apoyar económicamente, que el Señor les dé en abundancia. Bueno, mis hermanos, hoy nos acompaña Martica Hernández del grupo de oración del barrio San Cristóbal en la parroquia San Cristóbal. Los invito para que entonces comencemos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Hoy la lectura de hoy nos propone de la profecía de Amasías, el Salmo. Entonces, los invitamos a todos a que nos llenemos de la gracia del Espíritu Santo, a que nos llenemos en el Señor, para que hoy, por intermedio de Él, podamos realizar estas lecturas y esta palabra que nos regala el Señor todos los días. Entonces, la invitación es que abramos el corazón, de que nos llenemos del amor de Dios para escucharlas, para discernirlas y para compartirla con todos los demás. Empezamos con la primera lectura, por favor. De la profecía de Amós. En aquel envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país no puede ya soportar sus palabras. Esto es lo que dice Amós. Jeroboam morirá a espada e Israel portado de su tierra. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del rey. Pero Amós respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Pues bien, escucha la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices sobre Israel y no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso, esto dice el Señor. Tu mujer deberá prostituirse en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán por la espada. Tu tierra será repartida a cordel. Tú morirás en un país impuro, e Israel será deportado de su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor
justos. Los mandamientos son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, los invito a que reflexionemos, que nos llenemos de la gracia del Señor y nos demos unos minuticos para que el Señor nos haga ese discernimiento en nuestros corazones, sabe que nos regala el Señor por medio de su palabra. Bueno, los invito a participar. ¿Qué quiere iniciar? Yo, Martica. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Amén. Yo veía hoy, por lo menos, como le dijo el Señor al paralítico. Le dijo: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Porque vemos, pues varias veces leemos ese evangelio y miramos, todos se quedan mirando es lo que el Señor pues hizo con el paralítico, ¿no? Le dijo que perdonaba sus pecados, que se levantara, que echara a andar. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué sintió ese paralítico? Ese en su interior, en su corazón, eh, por lo menos que, imagínese nada más que lo llamara hijo. Ese, que imagínese, yo digo que el paralítico debió llegar ahí y decir, pues le hizo que se pudiera parar y todo, pero su interior, su corazón, es así como que sintió, imagínese esa emoción, yo me imagino en su corazón. Él entró en su vida, no solamente que lo pudo levantar de que se caminara, así como Dios entra en nuestras vidas, en nuestras historias, yo creo que todos esa emoción de sentir al Señor, de que el Señor está, que el Señor nos guía y nos pone tareas, nos envía. O sea,
cambia esa historia en su interior a ese paralítico, porque él no solamente lo físico, sino le quitó esa parálisis de su alma, de su interior, así como muchos de nosotros muchas veces estamos paralizados no tanto de lo físico, sino de nuestro interior, nos paraliza los pecados y cuando entra el Señor, sabemos que entra y nos libera, sentimos como, digamos, yo me imagino ese paralítico así como la mayoría, cuando tenemos ese amor del Señor, lo sentimos, que nos restaura, se nos quita esa carga como el mendigo que carga el costal. Entonces, yo me imagino se sintió liberado, salió, debió ser otro, ir a donde su familia, me imagino todo lo que él podía y quería hacer, ¿no? Porque ya no estaba atado ni paralítico ni paralizado de todo lo que él tenía en su interior, en su corazón, y sabía que tenía un padre que lo había llamado hijo, lo había liberado. Entonces esa emoción de que el Señor nos quita esa carga, esa nos libera y nos mira y nos restaura todo lo que tenemos, la parte que muchas veces no nos ve, nadie nos ve, solo el Señor. El Señor sí nos ve todas esas cargas que cargamos porque estamos así, porque nos libera, porque nos sentimos, porque no podemos, porque eso, y con el Señor sí podemos todo, y Él es el único que nos limpia y podemos ser libres y hacer su voluntad cuando nos envíe. Amén. Gracias, Martín. Gracias. ¿Quién más? Celina Martica. Celi, sigue, por favor. Gracias, muy buenos días, comunidad. Buenos días para todos nuestros hermanos que nos escuchan a larga distancia. Para ellos un abrazo. Hoy encuentro en la palabra del Señor, tanto en el Evangelio como en la primera lectura, hay un contraste entre lo uno y lo otro. Si partimos del Evangelio, hoy la invitación del Señor, ¿cuál es? A darnos ánimo, a salir de ese estado de ignominia, de pecado, de confort, de aquello que el mundo está viviendo en este momento, el conformismo. Y nos da lo mismo, lo bien o lo mal, o todo nos es indiferente. Hoy el Señor nos está dando a entender cuán maravilloso es ese encuentro de tú a tú con el Señor. Qué maravilloso cuando uno se siente tocado por el Señor, cuando uno endereza ese camino, lo siente uno en su propia conciencia, en ese interior, porque es el interior donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Nos hace levantarnos de ese suplicio del estado en que nos encontramos, ese estado de desánimo, ese estado en el cual nosotros no perseveramos porque nos parece estar como acomodados. Hoy el Señor nos hace reflexionar. Quitémonos esa lepra que hemos venido cargando. Alejémonos de aquello que nos arrastra hacia el pecado. Caminemos con esa frente puesta en el Señor porque Él nos tendió la mano, así como lo hizo con este paralítico, también lo hace con nosotros hoy en día. Nos dice, pongámonos en pie, cojamos nuestra misión, levantemos nuestra vida, levantemos nuestra cabeza, miremos hacia lo alto. Es el Señor el que desde allá nos está guiando, nos está proporcionando esa misericordia para que nosotros aprendamos a vivirlo. Nos llena ese corazón de alegría, ese corazón que nos da docilidad para comprender sus palabras. Nos invita pues hoy en el Evangelio a que dejemos atrás aquellos estados o situaciones en los que no nos permite transformarnos ni tampoco avanzar. Que nuestro crecimiento espiritual esté puesto en esas manos del Señor. Dejemos atrás ese pasado. Pongámonos en las manos del Señor el presente y el futuro. Caminemos hacia adelante donde está la mirada del Señor. Y a través de la primera lectura que hace contraste con el Evangelio, la profecía de Amós. Cómo Amós
que no era un profeta de los que fueron elegidos o digamos, así como el pueblo de Israel tenía esa cultura para atraerlos, sino que fue por virtud del mismo Señor, por virtud del Espíritu del Señor, que llegó y lo invadió a través de, digamos, de su forma de trabajo, porque él era un pastor, el que él decía acá que era un cultivador de sicomoros. El Señor conoce el interior de cada uno de nosotros. El Señor nos dota de dones, carismas y de muchas bendiciones a las cuales nosotros debemos abrazar, debemos entregar. Pero aquí, ¿qué hace Amós? Amós hace una advertencia a ese rey que los tenía a ellos en su momento, los tenía como digamos, sublevados al pueblo de Israel. Cuando ve que está en todo lo contrario al Dios de Israel, que se venera a otros ídolos, que no acatan la palabra del Señor. Y Amós es muy claro en hacer ese tipo de advertencia al pueblo de Amasías, a ese rey, pero ellos no quieren escuchar esa palabra. Les incomoda porque les está hablando, como se dice, tocando en la piel, como ellos están, digamos, digamos, como dejando de lado ese verdadero camino del Señor. Aquí la invitación que también nos hace esta primera lectura, aprendamos a escuchar la palabra del Señor, aprendamos a entenderla, a meditarla. No hablemos, hablar por hablar, no. Comprendamos cuál es el mensaje que a través de la palabra el Señor nos pide acatar. Cambiemos nuestra actitud, cambiemos ese camino al cual nosotros siempre estamos acostumbrados. Demos ese paso adelante para que nuestra mente y nuestro corazón siempre caminen de la mano del Señor. Y asimismo nos lo invita el salmista, porque dice que los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Por supuesto, porque cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros estamos atentos, cuando nosotros verdaderamente nos preocupamos por intuir la palabra del Señor, sabemos transmitir su mensaje. Y esa es una parte de nuestra evangelización. Saberla comprender, saberla dar, saberla, digamos, interpretar para que quienes nos escuchan también puedan tener su propia opinión. Aquí todos tenemos el derecho a pensar de diferente manera, pero aquí lo que nos une es la palabra del Señor, esos sentimientos, esas promesas y todo aquello que se cumple en el tiempo y en el momento que el Señor lo quiere. Amén. Gracias, Martín. Gracias, Eric. ¿Quién más? Buenos días, Martica. Buenos días, Nancy. Bueno, yo quería resaltar además de lo que han dicho las compañeras, resaltar esta última frase de las personas que presenciaron eh, este milagro, este gran milagro. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. O sea, en ese momento la gente no creía o no sabía o no creía que Jesús era el mismo Dios. Y al ver este gran milagro, alabó a Dios y reconoció que sí, a través de Jesús, que para ellos era un hombre común, el Señor le dio esa potestad. Así es que debe ser. Ese es el derecho a las cosas, creo yo, que pueda que haya personas que sí tengan algunos carismas o algunos potestades que el Señor le da, es del Señor, no es el Señor, no somos nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra voluntad, no es por nuestra preparación, es el Señor que utiliza a quien quiere usar, sí, que es el Señor que dispone, y la alabanza y la gloria tiene que ser para el Señor, no para los hombres, así como Amós hizo. Amós escuchó a Dios antes que a los hombres.
le decían, bueno, de cierta manera, aparentemente, este profeta, este sacerdote Amasías quería proteger a Amós diciéndole, ay, vete para algún lado, vete para allá, ya no te va a pasar nada, ya profetiza que podía hacer lo que él quisiera, pero que en otro lado, que respetara aquí el rey, el reino y el santuario del rey. Y Amós escuchó la voz de Dios e hizo la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Dios por encima, Dios en todo, Dios primero, Dios diciéndonos a nosotros, y ahí me devuelvo un poquitico más al Evangelio en la primera frase donde dice que Jesús subió a la barca y cruzó a la otra orilla. ¿Por qué resalto esto? Porque el Señor nos manda a nosotros también a no quedarnos en esa zona de confort en la orillita, sino cruzar, ir más allá. Es escuchar la voz del Señor, independientemente de que lo que hagamos o no hagamos sea pecado o no. Sí, aquí obviamente al decirle al paralítico que le perdona sus pecados y él quedar sano, lo libró de muchas cosas, pero hay situaciones o, o actitudes de nosotros o momentos o cosas que hacemos nosotros que no necesariamente no son pecado, pero sí nos mantienen en una zona de confort que no nos permite escuchar la voz de Dios, permitir que Dios se glorifique a través de nosotros, no nos permite ir a la otra orilla, que de cierta manera retomo un poquitico las palabras de Selena y de Rosita, nos mantienen paralíticos, no nos permiten crecer, nos mantienen en una zona de confort, nos llevan y los frutos necesariamente no son, vuelvo y digo, de sufrimientos, pero sí de desesperanza, de desánimo, de parálisis, que no nos dejan crecer, no nos dejan ser dóciles, hacer lo que nos corresponde para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, eso que nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque Él sí conoce nuestros corazones, así como lo dice también la liturgia, está inmerso en toda la liturgia. Él conoce el interior de nuestros corazones. Él nos conoce, Él nos creó, Él nos ha elegido, no por perfectos, simplemente porque nos eligió, Él nos envía. Entonces, sí, para mí también es esa invitación a ir a la otra orilla, a levantarme, a permitir que el Señor me libere de cadenas, de situaciones, y repito, aunque no sean pecado, que aunque creo que esté haciendo bien, me mantienen en la orilla que el Señor no quiere, sino que quiere que pase a la otra orilla, que vaya más allá, que dé el siguiente paso, que permita que Él se glorifique también a través de mí cuando me utiliza también para hacer milagros. Esos son los carismas extraordinarios, son los carismas del día a día, cuando, porque es que el milagro no necesariamente son de sanaciones físicas, sino como también lo decían, el hecho de dar un abrazo, el hecho de llegar a algún lado con una sonrisa, con un buen mensaje, es llevar también a Dios y es levantar a mucha gente del desánimo, de la desesperanza, de la soledad. Es permitir que Dios tenga potestad sobre mí y se glorifique también para dar bendición y llevar amor a otras personas. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. ¿Quién más nos quiere compartir su discernimiento? Bueno, hermanitos, yo les voy a compartir mi discernimiento. Para mí, en la primera lectura nos habla de las calumnias, de así que sin querer o bueno, en fin, o con intención o sin intención, criticamos a los demás. Eso hace también que, a ejemplo de nosotros, hacemos que no haya unión en esos grupos de oración que a veces nosotros, repito, por falta de responsabilidad, porque se nos ocurrió de pronto, eso hace que nosotros no alleguemos a esas personas que quieren escuchar la palabra del Señor.
y lleguemos a ser vacíos en un momento dado. Entonces, en el Evangelio, precisamente el Señor nos está diciendo desde esa fraternidad que nosotros debemos de tener con los demás, que así como nosotros tuvimos en algún momento un encuentro personal con Dios, pues que también hagamos que esas personas que quieren llegar a ese encuentro, también nosotros seamos solidarios con ellos y lo llevemos también a ellos. O sea, es una invitación que nos hace el Señor de preocuparnos unos por otros. Entonces, eso es lo que me deja el Señor en mi corazón para nosotros poder llegar a la salvación, para que nos demos cuenta ese ejemplo que nos lleva, que llevaron al paralítico, pero no lo llevaron es entre todos, a que se salvara, a que encontrara al Señor y que saliera de su dificultad. Y así esa es la invitación que nos está regalando el Señor, a llevarnos a los pies del Señor. Amén. ¿Quién más nos quiere compartir su discernimiento? Normita, colabora. Bueno, muy buenos días, Martica. Buenos días. Es que tengo un pequeño problema aquí. Está haciendo feedback. Está haciendo eco. Bueno, mientras Normita, ¿quién más nos quiere regalar su discernimiento? ¿Será que nos pueden ayudar cerrando otros micrófonos? Voy a cerrar el mío a ver si. Ahí me están escuchando mis hermanitos. Sí, señor. No lo escuchamos, Normita. Ahí me está escuchando, Martica. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Alguno de mis hermanitos, si me escucha, me responde, por favor? Sí, señor, lo escuchamos. Norman. Normita, no te escuchamos nada. Bueno, hermanito, mientras tanto, ¿quién más quiere compartir las lecturas hoy? Bueno, vamos a... Si me interrumpen es porque no me estaban escuchando. Ya Ya escucha. Dice escuchamos. que en aquel tiempo subió Jesús a una barca y dice la palabra de Dios, o sabemos y entendemos que esa barca es la iglesia. Pero yo también durante estos días me he estado dando cuenta que cuando Dios nos mira, cuando Dios mira al pueblo de Israel o cuando Dios mira a la iglesia, nos mira no como una masa multiforme, sino que nos mira como si fuéramos una sola persona. Para Dios no somos muchos, para Dios somos uno solo. Y ese uno solo hoy está representado por una persona que está enferma. El pueblo de Israel estaba enfermo.
Y por eso Dios lo está corrigiendo, por eso Dios lo está reprendiendo, por eso Dios de alguna manera le llama la atención, pero no le llama la atención como si fuera cada uno una persona individual, sino le llama la atención como si fueran una sola persona. ¿Y eso a qué me invita a mí? Me invita a pensar que la iglesia no es la responsabilidad individual de cada quien, sino que es la responsabilidad de todos. La iglesia, el pueblo de Dios, es la responsabilidad de todos. No nos podemos lavar las manos diciendo allá cada quien lo que haga, allá cada quien cómo viva su fe, o allá cada quien cómo entienda la palabra, o allá cada quien cómo haga suya las cosas de la iglesia, de la religión. Porque es que Dios nos está mirando como uno solo. Vamos a suponer el ejemplo de una familia. Supongamos que uno de los miembros de la familia es completamente desordenado, es, no sé, alejado de Dios, es grosero, tiene vicios. La gente de la calle, los vecinos, muy probablemente cuando ven a esa persona, lo que están viendo es el reflejo de esa familia. Alguien podría decir, ve, pero tan raro, pero si es que el papá de ese muchacho no es así, la mamá de ese muchacho no es así, pero tengámoslo por seguro que algo de ese papá y de esa mamá ha estado influenciando en ese hijo o en esa hija. Entonces, cuando Dios nos mira, no nos ve como como elementos separados, sino que nos ve como una sola familia, como una sola casa y como una sola responsabilidad. Cruzó a la otra orilla y lo de siempre, ¿no? El Señor nos está invitando a desprendernos, el Señor nos está invitando a cambiar, el Señor nos está invitando a mirar nuevos horizontes. El Señor siempre nos está invitando a ir más allá, más allá. Y a nosotros nos cuesta ese más allá, esa ultrella nos cuesta a nosotros muchísimo, porque nosotros tendemos a acomodarnos, tendemos a conformarnos, tendemos a decir, así estamos bien. Y resulta que no, que de pronto no estamos tan bien. Resulta que de pronto podemos mejorar o tenemos que mejorar todavía muchas cosas. Resulta que todavía hay mucho más por crecer, mucho más por aprender, mucho más por vivir. Y se fue, y fue a su ciudad. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos su cuerpo. En esto le presentaron un paralítico. ¿Hasta qué punto como iglesia, como pueblo de Dios, estamos paralizados? ¿Hasta qué punto el pueblo está paralizado? ¿Hasta qué punto nos estamos moviendo o hasta qué punto nos estamos dejando de mover? Tendríamos que preguntarnos eso. ¿Será que estamos demasiado quietos? ¿Será, Nancy decía en estos días que si uno no mueve un bracito o algo así, una parte de su cuerpo, se termina atrofiando, se termina dañando? ¿Estamos trabajando todos lo suficiente? ¿Nos estamos moviendo lo suficiente? Y además de eso estaba acostado en una camilla. De alguna manera la camilla puede significar muchas cosas, buenas o malas. Malas, un cansancio, una dependencia de los demás, un dolor en las espaldas, qué sé yo, pero buenas, que también es un lugar de comodidad, está recostado, está esperando que los demás lo lleven, que lo carguen. Viendo la fe que tenían, Jesús dice aquí, de la palabra dice que viendo Jesús la fe que ellos tenían, y nos está hablando del poder de la intercesión, nos está hablando de que si todos nos ponemos a orar en forma y a interceder en forma para que el pueblo de Dios se sane, para que el pueblo de Dios despierte, para que el pueblo de Dios se levante, para que el pueblo de Dios haga lo que tiene que hacer. Y discúlpeme lo que les voy a decir. Yo veo en los grupos de WhatsApp, sobre todo,
que uno constantemente nos están diciendo, oremos por una persona que está hospitalizada, oremos por una persona que está pasando un problema X o Y, oremos y oremos, pero yo a nadie pues discúlpeme, no escucho que escriban ahí, oremos para que haya más misioneros, oremos para que la iglesia se levante y se despierte, oremos para que comencemos a hacer lo que nos corresponde. Hay una parálisis espiritual que es muchísimo más grave que la parálisis física. Hay una sordera espiritual que es mucho más grave que la sordera física. Hay una ceguera espiritual que es muchísimo más grave que la ceguera física. Porque es que la parte física tiende a desaparecer, pero lo espiritual permanece. Y entonces yo veo mucha gente muy preocupada por la parte física de las personas, y sí, claro, uno tiene que preocuparse, pero es que hacen tragedia de eso. Yo me doy cuenta que hacen tragedia, hacen show de eso. Pero yo no veo el show para las enfermedades espirituales. Ahí sí yo no veo el show. Ahí sí yo no veo el escándalo. Ahí sí yo no veo el drama. Para la parálisis que vive nuestra Iglesia Católica en el tema de misiones, en el tema de servicio, en el tema de entrega, en el tema de generosidad. Bueno, hay muchas parálisis. Pero dice la palabra que Jesús, viendo la fe que tenían, ni siquiera era la fe del paralítico, era la fe de los que lo cargaban, de los que lo llevaban. Y ahí es donde yo digo que si nos ponemos de acuerdo para orar todos por nuestra iglesia, vamos a alcanzar muchas cosas. Y si nos ponemos de acuerdo todos para orar por nuestro país, pues vamos a alcanzar muchas cosas. Dijo al paralítico, ánimo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué es lo que paraliza al ser humano? ¿Qué es lo que a uno lo paraliza espiritualmente? ¿Qué es lo que no deja que los dones fluyan, los carismas fluyan? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que no deja que nosotros prediquemos, sanemos, expulsemos demonios? ¿Qué es lo que no nos deja actuar? ¿La falta de fe? No, la falta de conversión. Los pecados nos atan, los pecados nos esclavizan, el pecado nos paraliza. Por eso Jesús lo primero que le dice a este hombre es, tus pecados te quedan perdonados. Algunos de los escribas dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, el Hijo de Dios, en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice el paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Cada una de estas palabras, cada una de estas órdenes, digámoslo así, que Jesús le da al paralítico, tiene un sentido muy, pero muy grande. Ponte en pie, levántate, deja la parálisis, deja la pereza, deja la comodidad, deja la modorra espiritual. Ponte en pie, levántate. No estés esperando a que otros te levanten, no estés esperando que otros te digan, te manden, te ordenen. Levántate. Le está diciendo, cobra fuerzas, cobra ánimo. Le está diciendo, tu sanación depende más de ti que de los demás. Tu liberación depende más de ti que de los demás. Ponte en pie. Lo segundo, coge tu camilla. Tu vida, tu historia, tus experiencias, tu testimonio, tus recuerdos, tus cosas buenas y tus cosas malas. Asume la responsabilidad de tu vida, está diciendo. No esperes a que los demás carguen contigo, no esperes a que los demás carguen tus cosas. Y vete a tu casa, que es una invitación a la reconciliación. Vete a tu casa, vete a tu familia, mira a ver a quién puedes ayudar. A lo mejor ya te han ayudado demasiado toda la vida, te han dado demasiado toda la vida, te han cargado toda la vida. Y le está diciendo al paralítico, no más, no más, es un ultimátum.
Vete a tu casa, vete a tu familia, vete a tu iglesia. Este hombre a lo mejor la pasaba, era allá, tirado en la calle todo el día, esperando que la gente le botara una moneda, un subsidio, que le regalara algo. Si ustedes se dan cuenta, los gobiernos de hoy quieren tener a la gente así, empobrecida, sometida, sin trabajo, que no tenga nada, que no tenga salud. Es increíble, ¿no? Jesús es la antítesis de los gobiernos de hoy. Jesús es lo opuesto, lo contrario de los gobiernos de hoy. Jesús quiere dignificar al ser humano, a la persona, la quiere levantar. Jesús le quiere dar su lugar a cada ser humano, mientras que los gobiernos quieren masificar, quieren convertirnos en una masa de pobres, en una masa de inválidos, en una masa de hambrientos y en una masa de desempleados. Jesús le dice a este hombre, vete a tu casa. Y tienes una responsabilidad, tienes unas personas a las que ayudar. ¿Qué estás esperando ahí? Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios. Miren que aunque Jesús es el Hijo de Dios, y aunque Jesús es Dios, como lo decía Nancy, Jesús tampoco pide la gloria para él. Tampoco está buscando aplausos para él. Tampoco le está diciendo a la gente, no, no, pere, es que yo soy Dios, entonces alábenme a mí. No. Las personas que no conocen de Dios, la gente que no conoce de Dios, siempre está buscando que se le aplauda. Siempre está buscando que se le alabe y que se le exalte y que se le glorifique. Y hay de que no se lo haga. Hay de que no le den ese lugar de importancia, preeminencia, de estatus, de orgullo. Hay de que no se le dé el lugar que le corresponde o que cree que tiene que se le debe de dar. Jesús no tiene ningún problema. Alaben a mi Padre, denle la gloria a Él. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de mi Padre. Si ustedes se dan cuenta, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre dos están trabajando para uno. Entonces, el Padre y el Espíritu Santo trabajaron para que el nombre de Jesús fuera glorificado. Por eso fue levantado de la tumba. Pero el Hijo y el Espíritu Santo siempre están trabajando para que el nombre del Padre sea glorificado. Por eso los milagros. Pero siempre el Padre y el Hijo también están trabajando para la gloria del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo que todo pecado será perdonado, hasta una blasfemia contra el Hijo del Hombre, pero una blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es que la Santísima Trinidad nos está enseñando que nosotros también debemos de vivir trabajando para la gloria de los demás, para que los demás estén bien y no para nuestra propia gloria, no para nuestra propia alabanza. Qué bonito que nosotros también pudiéramos alabar a Dios Trino siempre, y siempre que todo lo que hiciéramos fuera para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Norman, ¿cómo así que trabajamos para nuestra gloria? Claro, cuando exigimos nuestra posición, cuando exigimos nuestros títulos, cuando exigimos a los demás, pues que se nos respete demasiado, qué sé yo, que se nos den los primeros lugares, cierta preeminencia, cierta importancia. Esta semana hemos hablado varias veces que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y si Él, siendo Dios, siendo el grande, siendo el poderoso, no está reclamando títulos ni está reclamando posiciones, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Chévere que nos sobrecogiéramos, es decir, que también nosotros fuéramos al interior de nuestro corazón
y nos diéramos cuenta de que en nuestras vidas la gloria debe de ser para Él, que en realidad y en el fondo nosotros no somos tan importantes, que el Señor en su inmensísimo amor nos da toda la importancia. Pero una cosa es que Dios nos la dé y otra cosa es que nosotros la estemos reclamando. Y obedeció, ¿no? Obedeció ese hombre, se me había pasado, bueno, se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se sobrecogió y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Y dice que le da a los hombres. Claro que está hablando de Jesús, pero también está hablando de la iglesia y está hablando de nosotros. Está hablando de ti y está hablando de mí. Tal potestad nos da autoridad, nos da fuerza, nos levanta, nos restaura, nos dignifica. Mis hermanos, pidámosle a Papá Dios de todo corazón que nos dé la gracia de ser pueblo, de ser iglesia, de ser comunidad y de que trabajemos, como dicen por ahí, uno para todos y todos para uno. Que no reclamemos títulos, que no estemos pensando en nosotros mismos, sino en el bien de los demás. Y sobre todo en el propósito de que la iglesia sea restaurada y sea levantada para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Eh, bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa y los invito a que continuemos reflexionando todo el día con esta palabra tan hermosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que por medio del Espíritu Santo logremos ser fraternos con todos los demás y logremos siempre llevar a los pies al Señor todos los que nos necesitemos. Amén. ¿Quién más quiere orar? Para que podamos tomar nuestras debilidades, nuestra camilla, nuestras falencias y fortalecerlas en el Señor para poder continuar la obra que Él ha iniciado en nosotros y asimismo en su iglesia. Amén. Para que el Señor en su bondad y generosidad nos regale la fuerza para cambiar, para convertirnos, para llevar esa sanación que también necesitamos y esa liberación. Pidámosle al Señor la gracia de que nos dé la fuerza y fortaleza para hacer y perseverar siempre en el empeño que el Señor nos propone. Amén. Amén. Para que subamos a esa barca con proactividad, con pasión, dejándonos guiar por el Señor, cruzando a la otra orilla y atrayendo muchos a ese encuentro personal con Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. La invitación hoy, pues para que sigamos participando en la parte económica con las donaciones que nos quieran regalar para la misión. Entonces es una invitación muy grande para todos, para el que quiera aportar. Entonces puede hacerlo a través de Nequi al 301-551-2161. También la invitación a que personalmente a los grupos de oración, estamos en varios sitios acá de la ciudad, estamos en Subia, Ricaurte, San Cristóbal Sur, Castilla, Bosa Norte. Entonces es la invitación a todos para que los que quieran hacerlo personalmente lo hagan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los hermanitos y a los que nos escuchan fuera y un feliz y bendecido día. Amén.